recibe los alimentos, se adapta su contenido, lo tritura, lo mezcla y después pasa a evacuarlo hacia el duodeno. Y la función secretora, que es el resultado de la secreción de una variedad de células por que está regulado mediante distintos mecanismos neurales como la acetilcolina, endocrinos como la somatostatina y la gastrina, paracrinos como la histamina y autocrinos, que es la interacción entre las células mucosas del estómago. Entonces tenemos a las células responsables de la secreción gástrica. En la mucosa gástrica encontramos dos tipos de epitelios. El epitelio superficial, que está compuesto por células que secretan módulos de carbonato, cuya función es proteger a la mucosa frente a la actividad gástrica, y el epitelio glandular, que varía según su localización, ya sea en el cardias, en el fundus o en el antro. En el cardias, principalmente el epitelio va a ser mucoso, pero también podemos encontrar células que van a secretar ácido y pepsinógeno. En el fundus y en el antro vamos a encontrar cuatro tipos de células: las células mucosas, las parietales, las principales y las endocrinas. Las mucosas van a producir moco, bicarbonato, agua, pepsinógeno tipo 1 y tipo 2. Las parietales van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las principales van a secretar pepsinógeno tipo 1 y las endocrinas van a producir, entre otras sustancias, principalmente la histamina. A su vez, en el antro vamos a encontrar a dos tipos de células: las células mucosas, que van a secretar pepsinógeno tipo 2, y las endocrinas, que tenemos a las células G y a las células D. Las células G, que producen la gastrina, y las células D, que van a producir la somatostatina. Componentes de la secreción gástrica. Principalmente tenemos al ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a ser secretado por las células parietales. Este ácido va a activar lo que se conoce como el sistema hidrógeno-potasio ATPasa, también llamado como la bomba de protones, el cual va a hacer el intercambio de un ion hidrógeno intracelular por un ion potasio extracelular con acción del ATP, lo que va a permitir el ingreso de hidrogeniones a la luz gástrica. Por ende, tenemos un pH de secreción de 0,9, pero ya que está el ácido clorhídrico mezclado con diversas sustancias, el pH va a variar entre 1,5 a un 3,5. Ahora, este pH es fundamental para la digestión porque va a convertir el pepsinógeno en pepsina para poder degradar las proteínas. Va a facilitar la absorción de distintas sustancias como el hierro, el calcio y la vitamina B12 y algunos medicamentos. Y bueno, su secreción va a estar estimulada principalmente por la gastrina y por la histamina, pero también va a tener o va a ser regulado por un mecanismo neural dependiente del vago. Que va a estar actuando frente a para poder activar todo lo que es la secreción del ácido clorhídrico, pero también regulado por la acetilcolina, la cual va a actuar en receptores mucinérgicos M3 para poder regular toda esta secreción. A su vez, va a estar inhibida fisiológicamente por la somatostatina. La gastrina. La gastrina va a ser sintetizada por las células G, fundamentalmente del antro, pero también el duodeno y porciones principales de las asas del yeyuno. Es secretada en forma de, sintetizada en forma de preprogastrina, procesada y secretada principalmente en forma de G17 en un 85% y G34 en de un 5 a un 10%. Sin embargo, la G17, como sabemos, ya está en mayor cantidad, pero la G34 es la que tiene un tiempo de vida más largo. Por ende, va a encontrarse en el plasma en una concentración casi similar. Ahora, su secreción se produce debido a la presencia de proteínas en la luz gástrica y mediante también un estímulo vagal. La función es estimular la secreción del ácido clorhídrico. Puede ser de una forma directa a las células parietales o por estimulación a las células enterocromafines, la cual va a producir o secretar la histamina, para la cual se va a unir a los receptores H2 y van a estimular la secreción de ácido clorhídrico. Bueno, como ya les dije, la histamina va a ser producida por las células enterocromafinas
bajo la estimulación de la gastrina y van a unirse a los receptores H2 para activar o estimular la secreción del ácido clorhídrico. La somatostatina ya también va a ser una hormona que va a ser sintetizada por las células de la mucosa oxíntica y va a servir como una señal inhibitoria de la secreción de la gastrina, pero también va a estar inhibiendo lo que son las células G, las células enterocromafines y también a las células parietales. Por ende, también va a estar inhibiendo la función del ácido clorhídrico, de la gastrina y de la histamina. La somatostatina va a estar estimulada por diversos factores. Tenemos a la gastrina por una retroalimentación negativa, a la colecistoquinina que se va a ser producida en el duodeno, también al pH ácido luminal, tenemos a la acetilcolina y también va a estar estimulada por, bueno, eso es principalmente. Bueno, también tenemos el factor intrínseco, que es una glicoproteína que va a ser secretada por las células parietales, se une a la cobalamina, es decir, la vitamina B12, y permite su absorción en el líquido terminal. Bien, también tenemos a las enzimas y las proenzimas. El pepsinógeno, que es el principal, y la lipasa gástrica y la amilasa gástrica, que solo van a tener una actividad enzimática cuando el pH del estómago va a estar entre 6 y 7. El pepsinógeno, que va a ser secretada como una proenzima en forma de PG1 por las células principales y las células de la mucosa oxínticas, y en forma de PG2 por las células de la mucosa exínticas, pilóricas y duodenales. O en la luz gástrica, gracias al pH que varía entre 1,8 y 3,5, este pepsinógeno se va a transformar en pepsina para poder tener una actividad proteolítica del jugo gástrico. La lipasa gástrica va a ayudar en la absorción intestinal de las grasas y solo cuando hay un pH de 6 a 7, y la amilasa gástrica, que va a ayudar a digerir el glucógeno y el almidón para formar azúcares simples, y solo va a tener una actividad enzimática con un pH de 7. Bien, tenemos las técnicas de medición de la secreción gástrica. Bien, comenzamos con los métodos invasivos. Se llaman métodos invasivos porque van a hacer uso de una sonda nasogástrica para poder medir ya sea el pH o tener una aspiración, en este caso, del contenido gástrico. Entonces, comencemos con la aspiración del contenido gástrico para la medición de la secreción gástrica. Vamos a ver que puede ser de manera basal o tras la estimulación de la secreción gástrica. Y antes se usaba con comidas de prueba, pero diversos estudios ya determinaron que sea netamente solo con la estimulación de la gastrina. Entonces, de manera basal, tenemos a la secreción ácida basal, que es también conocida como el BAO, la cual va a ser el ácido gástrico secretado en ausencia de estímulos. El límite alto de la normalidad va a variar en varones de 10 miliequivalentes por hora y en mujeres de 5 miliequivalentes por hora. Los valores más bajos van a ocurrir entre las 5 y 11 horas y los valores más altos entre las 14 y 23 horas. Y son poco reproducibles, ya que hay una gran variabilidad en la secreción gástrica en reposo. La secreción ácida máxima, también llamada MAO, va a ser la secreción total de ácido durante la hora siguiente a la estimulación. Se determina sumando los valores obtenidos en las muestras recogidas cada 10 o 15 minutos tras la estimulación. En este caso, si van a ser cada 10 minutos, van a ser 6 valores obtenidos, y en el caso de que sean cada 15 minutos van a ser 4 valores obtenidos. En el varón va a variar entre 15 y 40 miliequivalentes por hora, y en la mujer entre 12 y 30 miliequivalentes por hora. Por último, tenemos a la secreción ácida pico, PAO, la cual va a ser la capacidad máxima de secreción. Se calcula identificando los dos periodos consecutivos de 15 minutos o los 3 de 10 minutos en los que se ha obtenido el envío ácido más alto, y se multiplica por 2. En el varón va desde 20 a 45 miliequivalentes por hora, y en la mujer de 15 a 35 miliequivalentes por hora. Continuando con otra técnica de medición vamos a continuar con la medición del pH intragástrico, que también se conoce como pH-metría esofágica. Esta va a medir los niveles de pH intragástrico que se va a dar durante 24 horas, y su nivel normal se podría dar de un 3.5 a 4 de pH.
Esto se va a iniciar con una sonda por la vía nasal que debe ser flexible, en la cual vamos a encontrar electrodos de antimonio, que es muy importante porque va a registrar lo que es el pH, los niveles de pH, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que su posición también es importante porque vamos a tener que en diferentes partes del estómago su pH va a variar o puede ser un poco distinto. Esta sonda se coloca por 10 centímetros por debajo del límite superior de lo que es el esfínter esofágico inferior y va a estar localizada por la manometría. Ahora, como ya le dije, este era un método invasivo, ¿no? Donde el paciente modifica su actividad diaria y la ingesta. Y para evitar estas modificaciones, se ha desarrollado un sistema de cápsula inalámbrica que registra el pH. Este se le conoce como el sistema Bravo. En el cual se va a ampliar a una mucosa para su mejor detección de su pH. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esta técnica no mide los volúmenes de secreción ácida, pero sí mide el nivel de grado de acidez. Este tiene principal interés para evaluar los efectos de los fármacos antisecretores. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta técnica, no? Primero es cuantificar el ácido y saber en qué momentos del día se produce un mayor reflujo ácido. Entonces, ¿cuándo está indicado esta pHmetría esofágica? Como primero tenemos cuando los pacientes presentan disfagia o gastritis crónica, pero principalmente en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿cómo se realiza esta pHmetría? Primero, como ya lo indiqué, es por la colocación de la sonda por las vías nasales, que se colocan, ¿no?, por 10 centímetros por debajo de su límite superior de lo que es el esfínter esofágico inferior. Ahora, esta es la primera, la colocación de la sonda. Después viene lo que es la exploración. ¿Esto en qué consiste? En que se conecta a un registrador portátil donde se queda registrando el pH durante el tiempo de duración del estudio, que es durante 24 horas y se registra cada 4 segundos. Ahora, para conseguir resultados más fiables de esta técnica, se debe seguir algunas indicaciones, como tenemos que se levanta con un diario, una agenda, para que anote los momentos en cuando come, cuando se tumba o cuando tiene molestias, ¿no? O también tenemos que tener en cuenta cuando toma su medicación, ¿no? Ahora, se puede sentir una sensación de cuerpo extraño en la garganta y estas molestias son leves y disminuyen con el tiempo. Las únicas molestias así que son un poco más fuertes como invasivas serían al momento de ingresar la sonda y al momento de retirarla. Ahora, para esta prueba, para realizarla, 6 o 8 horas antes previas no debe haber ingesta de alimentos ni de lo que son líquidos. Ahora, continuemos con los métodos no invasivos. El primero es el test con colorante en orina. Este es una técnica que se da por una vía de administración oral, que se va a dar por la absorción de un componente que después se va a eliminar por la orina, ¿no? Y es principalmente útil porque va a detectar casos con acloridria, que es la deficiencia o la disminución de lo que es el ácido clorhídrico. Ahora, cuando este test es negativo, es cuando el paciente no va a eliminar el colorante de la orina, por lo que también puede presentar o no lo que es la clorhidria también. Esto se va a dar pues en sujetos sanos que pueden secretar ácidos gástricos en condiciones basales. El otro test es el colorante en el suero. Es una técnica que se usa para la detección de sustancias como origen suero y pueden ser sin requerir lo que es la eliminación de la orina, por lo que no implica lo que es la función renal. Ahora, no ha llegado a validarse, pero es una de las formas más generalizadas. Tenemos también la otra técnica, que es la cápsula de Heidelberg, que esta cápsula va a contener lo que es la batería, los sensores de pH y radiotransmisores. Ahora, cuando tenemos cambios de pH, van a modificar lo que es la bacteria, por lo que como consecuencia vamos a tener que va a haber un cambio en la frecuencia del radiotransmisor. Al ingerir esta cápsula se va a medir lo que es el pH basal y posteriormente se ingiere lo que es el bicarbonato, provocando que haya una elevación rápida de lo que es el pH
y va a estimular pues, la producción del ácido gástrico. Y posteriormente ya pues hay una disminución de lo que es el pH, ¿no? Esta cápsula todavía se utiliza, pero ha habido modificaciones en lo que se ha reducido su tamaño, ¿no? Ahora tenemos otra técnica que es el pepsinógeno en suero como marcador de la secreción ácida gástrica. Tenemos que aquí que el pepsinógeno tipo 1 se correlaciona con las masas celulares principales, donde su valor normal en sangre es de 60 a 100 nanogramos por decilitro y va a estar correlacionada con el MAO. Aparte de esto, también vamos a tener que las masas de las células parietales va a tener como principal marcador a lo que es el MAO, y las masas de las células principales va a tener como principal marcador a lo que es el pepsinógeno 1. Ahora, el pepsinógeno tipo 2 está secretado por las glándulas pilóricas y las glándulas de Brunner del duodeno. El pepsinógeno tipo 2 sobre todo va a estar elevado en pacientes que van a presentar lo que es el Helicobacter pylori. Ahora, su utilidad es limitada por ciertos factores, como puede ser la edad, la altura, el peso, las dietas, las etnias o el ritmo cardíaco. Ahora, su utilidad es principal, ¿por qué? Porque va a medir los niveles de pepsinógeno, pero va a lograr identificar principalmente lo que es una atrofia gástrica, que con el tiempo va a producirnos un cáncer gástrico. Y como último test de medición vamos a tener el test de aliento de hidrógeno en la estimación de la secreción gástrica. Este va a medir, es un estudio que mide que evalúa la respiración, que va a medir varios procesos metabólicos, ¿no? Sobre todo, y va a administrarse por vía oral, y donde va a reaccionar con el ácido gástrico, donde va a liberar hidrógeno. Y vamos a calcular de esta manera la cantidad de hidrógeno basal en el aire expirado. Ahora, posteriormente se va a administrar una sustancia seguida de un estimulante de secreción gástrica, donde con estas técnicas, como no invasiva, no va a detectar cuantitativamente la secreción ácida, pero sí es útil para el diagnóstico de acloridia. Ahora, las modificaciones de este test han sido de la cápsula de magnesio y la utilización de isótopos estables. Esta va a usar lo que es el carbonato de calcio, que va a reaccionar con el cloruro de hidrógeno y nos va a dar como resultado un CO2 marcado. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que serían las técnicas de medición para los que tengan los programas kilogramos. Primeramente, lo que tenemos que saber de manera fisiológica y anatómica es de que vamos a encontrar el líquido pleural que se va a encontrar en lo que serían las membranas de la pleura, ¿no? A nivel de lo que sería la parte más externa de lo que son los pulmones, que lo van a estar rodeando y va a componer gran parte de lo que sería la cavidad torácica. Vamos a encontrar este líquido como uno que se va a encargar de disminuir lo que sería la fricción para la pleura, ya que así va a permitir la expansión normal de los pulmones. Esta va a cumplir un papel importante también en lo que sería la lubricación y también mantener de manera, como así decirlo, suave lo que sería la zona más externa de los pulmones, que sería su mesotelio, para así permitir la expansión en lo que sería la inspiración o la expiración. Vamos a ver de que esta va a estar compuesto aproximadamente por cada 1500 microlitros una gran cantidad de células, entre las cuales vamos a tener un predominio de lo que serían los monocitos, aproximadamente de un 30 a un 75%, de las células mesoteliales entre un 70%, los linfocitos que van a estar en una menor cantidad de un 2 a un 30%, y los neutrófilos en 10 a menos. Pero vamos a ver de que en esta zona no se va a encontrar los glóbulos rojos, ya que si no estaríamos hablando de algún tipo de erosión a lo que sería los vasos sanguíneos, ¿no? Estos son los valores normales que normalmente los vamos a encontrar en los adultos, pero esto puede depender de la cantidad de, ¿cómo así decirlo? O más bien va a depender de la cavidad torácica de la persona, si es que va a ser grande o pequeña. Normalmente vamos a encontrar de que esto se va a encontrar en un peso de lo que sería corporal de un 0,1 y un 0,2 de miligramos por cada kilogramo, o aproximadamente de un 5 a 15 mililitros.
Vamos a ver de que en lo que serían los test, vamos a ver de que hay tipos de derrames pleurales. Un derrame pleural vamos a definirlo cuando el líquido que se encuentra en esta zona de llamada pleura va a aumentar en lo que sería su cantidad y nos va a dar dos, entre los cuales vamos a tener el transudado y el exudado. Más el transudado va a estar en relación a lo que sería la presión dada por los vasos sanguíneos, ya que aquí va a haber un desequilibrio de lo que sería estos debido a una presión arterial. Normalmente va a estar en relación a lo que sería causas por la insuficiencia cardíaca o también por la cirrosis debido al catabolismo de algunas proteínas. En cambio, en lo que veríamos con el exudado es de que aquí vamos a encontrar sobre todo mayor cantidad de proteínas, como por ejemplo la albúmina, que va a encargarse de lo que sería la absorción de mayor líquido, y esto va a estar más en relación a lo que sería una erosión de algún vaso sanguíneo o puede ser debido a una inflamación o una lesión, sobre todo a nivel de lo que es la pleura, y esto también puede generar, como así decirlo, un exceso de lo que serían los líquidos en la cavidad pleural, haciendo de que aumente, ¿no? Y evitando de que el pulmón pueda expandirse de manera normal. Y vamos a ver de que esto va a estar en relación con muchas enfermedades, como por ejemplo la neumonía, ya que acá vamos a ver algunas erosiones sanguíneas. Está también relacionado con el cáncer, por ejemplo con los mesoteliomas, o también está en relación con algunas infecciones renales debido a la albúmina, como ya hemos visto. Pueden ser también enfermedades autoinmunitarias y entre otros, ¿no? En cuanto a los criterios de Light, vamos a nosotros encontrar de que esto va a ser un criterio el cual se va a encargar de dividirnos si es que vamos a tener a uno que va a ser exudado o uno que va a ser un transudado. Vamos a ver de que normalmente en el transudado la muestra nos va a salir de un color un poco más claro, mientras que en el exudado nos va a dar un aspecto un poco más turbio. Vamos a ver de que en el en el HBL vamos a encontrar de que en el transudado se va a encontrar por debajo de los 200 unidades por decilitro, mientras que en el exudado va a estar en más. ¿Ese es LDH o es HDL? No, porque dijiste HDL. Ah, no, sí me confundí. LDH, ¿no? Sí. HDL es otra cosa. No, sí me confundí. Las proteínas, en lo que sería el líquido sobre las proteínas del suero, vamos a encontrarlas y que estas van a encontrarse aproximadamente de un 50% a menos en lo que sería el transudado, mientras que el exudado va a estar a más. Vamos a tener el LPH en lo que sería el líquido sobre el suero. Este ya también va a estar, a diferencia de lo que era en las proteínas, en lo que sería un 60% a menos, mientras que en el otro va a ser a más. En cuanto a los criterios de lo que sería la albúmina, como hemos visto, en el transudado no va a estar tanto en la relación con lo que sería en la albúmina en comparación con el exudado, entonces por lo tanto vamos a tenerlo aquí que se va a encontrar bajo, mientras que en acá va a estar sobre encima de los 3.1 gramos por decilitro. La glucosa nos va a delimitar un valor alto en lo que sería transudado, porque hemos hablado de que está más en relación con lo que sería la presión arterial y por lo tanto estaríamos hablando de presión por parte de los vasos sanguíneos, mientras que no tanto va a ser así en el exudado, porque esto va a ser más por erosión. Y también vamos a tener el test de Ribalta, que el test de Ribalta va a ser uno que nos va a definir si es que sale positivo, va a ser por un aumento de lo que serían las proteínas y también la fibrina, mientras que la densidad vamos a encontrar de que en el transudado esto se va a encontrar por debajo de los 1012, mientras que en esto va a encontrarse por encima de los 1012. Y como ya les explicaba, acá vamos a ver lo que sería un aumento de lo que sería la presión hidrostática, sobre todo en lo que es el transudado, mientras que en el exudado va a ser por la presión oncostática. Bueno, continuando con la exposición, voy a pasarles a hablar de otro tipo de examen en relación al derrame pleural. Este tema es bastante importante debido a que nuestra zona geográfica o nuestro país en desarrollo tiene todavía bastante prevalencia en relación a la TB, a la tuberculosis. Como sabemos, si hablamos de tuberculosis tenemos que hablar de dos grupos, ¿no? Uno que es unitario, que estaríamos hablando de la tuberculosis respiratoria, y la otra que es la tuberculosis extrapulmonar. Dentro del grupo de la tuberculosis extrapulmonar vamos a hablar principalmente de la tuberculosis pleural, ¿sí? Seguida de la ganglionar. Sabemos que la TB la podemos encontrar prácticamente en cualquier órgano, pero de acuerdo a la literatura, y debe ser también por el tema de la cercanía al pulmón, o es parte del pulmón,
tendríamos que hablar de la TV pleural. Cuando hablamos de un examen a nivel de la TV pleural, tenemos que hablar básicamente de un tipo de examen que es la adenosina desaminasa, ¿sí? Cuando hablamos de un examen de líquido pleural, un análisis de líquido pleural básicamente va a hacer análisis de un recuento celular, va a hacer análisis de proteínas, va a hacer análisis de lactato deshidrogenasa, de glucosa, va a ser un examen citológico y en caso de infecciones también va a ser un examen de pH, cultivos bacterianos y micobacterias. Pero en el caso particular de una pleuritis tuberculosa, tenemos que hablar de una adenosina desaminasa. Ahora, ¿qué es una adenosina desaminasa? Abreviada es ADA, la van a encontrar de esa manera en la literatura. Esta es una enzima del metabolismo de las purinas, ¿sí? Esta adenosina desaminasa, si nosotros la hablamos de manera general, la vamos a encontrar en todos los tejidos. Sí, está en todos los tejidos. También esta se va a encontrar en actividad en relación al tejido linfoide, ¿no? Y básicamente a nivel de los linfocitos T y B. Pero la literatura también menciona de que 10 a 20 veces más en los T que en los B, ¿sí? Como les decía, la adenosina desaminasa es usada para el diagnóstico de la TB extrapulmonar, ¿no? Principalmente de la TB pleural, ¿no? Se basa en la cuantificación de amonio que surge como resultado de la adenosina desaminasa. Ahora, cuando hablamos de adenosina desaminasa, tenemos la adenosina desaminasa es una enzima, como les indiqué, y tenemos que hablar de 4 tipos, ¿sí? De un ADA1, de un ADA2, de un ectoADA, y uno A1 y el A2B. Principalmente acá, si hablamos un poquito de cómo trabaja esta enzima, tenemos que hablar del ectoADA, ¿sí? Que esta se va a unir básicamente a los linfocitos CD26 al CD26 para que se dé recién la activación de los linfocitos, en este caso de los linfocitos T. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ok. Ahora, ¿por qué medir ADA en la TB? ¿Sí? Tenemos que medir ADA en la TB básicamente porque es un marcador, es un biomarcador bastante activo en la tuberculosis, ¿sí? Y también el aumento de ADA en derrames pleurales está asociado a TB, como ya lo sabemos, y no se debe necesariamente al número de linfocitos T en cifras absolutas, ¿sí? Sino al grado de proliferación de los mismos. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es de que este ADA no va a reemplazar por ningún motivo a la vaciloscopía ni a la biopsia pleural, ¿sí? Es irreemplazable. Ok. Para realizar este test, tenemos que usar una técnica, y es una técnica colorimétrica. Esta técnica colorimétrica es la de Justi, ¿sí? Esta funciona de la siguiente manera. Tenemos la adenosina, la cual va a ser mezclado con agua, y nos va a producir una inosina más amoníaco. Este amoníaco se va a combinar con el clorito más fenol, y nos va a dar el indofenol, ¿no? Que es aproximadamente 620 nanómetros, lo cual se va a terminar de observar en el espectrofotómetro, ¿sí? Hoy en día también hay técnicas radioactivas aparte de la espectrofotometría, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la técnica con la cual llegamos, y creo que la mayoría ya lo conoce, la técnica con la que llegamos a obtener el líquido pleural es por medio de la toxicosintesis? Esto es un esquema resumido de la toxicosintesis, en la cual primero vamos a infiltrar anestesia en el lugar seleccionado, ¿no? Este es un espacio intercostal, ¿sí? Al colocar la anestesia, también podemos realizar en ese mismo paso la aspiración para ver que estemos en el lugar correcto, ¿sí? Para luego pasar a hacer una incisión. La incisión debe ser de aproximadamente de 0.3 a medio centímetro, 0.5. Luego terminamos de disecar los tejidos con una tijera, para luego, este paso es opcional, el de introducir el dedo para
guiarnos y para ensanchar el espacio quirúrgico, para luego introducir el tubo de la tormocentesis con la ayuda de una pinza. El tubo se debe introducir aproximadamente de 1 a 2 centímetros. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de las características del líquido pleural, es muy importante tener en cuenta el color, ya que el color ya nos va a indicar, nos va a dar muchos datos en relación a lo que podría estar ocurriendo. Los colores, digamos, el amarillo claro, nos va a indicar de que este líquido es acuoso y normalmente se va a encontrar en los trasudados, o sea, ya lo tenemos que relacionar de manera casi al 100% con un trasudado. El amarillo los tenemos que caracterizar como serosos, el rojizo, bueno, como serohemáticos, y el rojo oscuro, hemáticos, ¿no? Y la blanquecina, como podemos ver aquí en la imagen, son los lechosos y van a estar bastante relacionados al tema de los kilotórax, ¿sí? Ahora, el recuento diferenciado de linfocitos y polimorfonucleares incrementa la precisión diagnóstica de TB pleural. ¿Qué significa esto? De que si, digamos, tenemos un ADA positivo y en el examen de líquido pleural también vamos a encontrar una cantidad abundante de polimorfonucleares neutrófilos y linfocitos, el diagnóstico es prácticamente 100% certero de que estamos hablando de una TB pleural. Ok. El valor de ADA en derrames pleurales secundarios a tuberculosis suele ser superior de 35 a 50 unidades por litro. Estos valores pude ver en la literatura de que varían de acuerdo a tiempos y de acuerdo a espacios. Pude ver, digamos, que en Argentina, en sus últimos protocolos de atención en relación a TB extrapulmonar, lo manejan de 40 a 60 unidades por